Quisiera invitarle a que busquemos la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Efesios 1, 3, vamos a leerlo. Mientras ahí se solucionan los problemas técnicos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos faltan 2 versículos. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Gloria a Dios. Aquí la Escritura acá nos enseña un tema muy importante para nosotros. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, 3, más que todo al 14, nos indica sobre eso. Pablo en este momento se encontraba preso, hermanos, se encontraba preso, como siempre casi, en Roma en esta ocasión. Ahora se encontraba preso en Roma y la carta de los Efesios, algunos creen que fue una carta rotativa, o sea que llegó a distintos lugares, no solamente a Éfeso. Efesios era una ciudad bastante importante culturalmente y económicamente. Y uno de los propósitos de la carta era establecer el tema de la salvación por gracia, la vida en santidad y las buenas obras, entre otros temas muy importantes que allí aparecen. La porción que nosotros vamos a estudiar hoy, que no termina en el 12, más bien sino hasta el 14, posiblemente era un himno de la iglesia primitiva, para que usted sepa. Tiene la estructura de un himno, tiene la estructura de un cántico y se divide prácticamente en algunas secciones, las cuales van terminando con una frase: para alabanza de su gloria, por lo cual se piensa que era un himno que cantaban los primeros cristianos en aquella época. Contenía 3 secciones importantes que vamos a ver hoy. Una sobre la obra del Padre, otra sobre la obra del Hijo y la tercera, la obra del Espíritu Santo. Yo que no tengo como que... Tal vez sea yo. Okay. Vamos a ponerlas todas, ya todo eso lo hablé, hermanos. Si no, volvemos a empezar.
Voy a tener que disparar para acá. Tal vez sea así. Ajá. Ok. Vamos a la primera parte. Vamos a ver si nos ubicamos. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, hablamos la primera semana de este mes acerca de la predestinación, el conocimiento de Dios de todas las cosas. Hablamos varios aspectos interesantes. Hablamos de que ya Dios nos había visto desde antes y nos había conocido desde la eternidad. Ya sabía nuestro nombre, ya sabía quiénes éramos y tras eso nos llamó. Y en el momento que Él nos llama es el momento que nosotros lo recibimos como nuestro Salvador. Y de ahí luego nos santifica, dice la Escritura, y luego nos glorificó, o sea, nos levanta espiritualmente, pero también en los últimos tiempos cuando estemos con Él, cuando morimos o cuando venga el Señor por nosotros. Este pasaje va a ser la culminación de ese tema de la salvación que hemos tratado. ¿Por qué lo he tocado? Bueno, porque a veces, aunque es el tema de la salvación, desconocemos muchas cosas de cómo se da ese proceso, cómo se dio ese proceso en nuestra vida. Y estamos en el mes de ¿qué? ¿Quién me lo dice? ¿De la bruja? No, hermanos. Nada de Halloween. Acá estamos celebrando la reforma evangélica. El 31 de octubre, nosotros los cristianos celebramos la reforma evangélica. Aprendámoslo, ¿verdad? La reforma evangélica. Nada de venir de vestido de misionero, de oveja. No. La reforma evangélica es lo que estamos celebrando. Y uno de los postulados más importantes es el tema de la salvación por gracia, por medio de la fe. Eso también ya lo vimos, si no me equivoco, la semana pasada. Si quiere repasar estos temas, ahí están en YouTube y también están en el Facebook para que usted pueda entenderlo. Por lo cual no voy a ahondar en algunas palabras que ya vimos las semanas pasadas. Bueno, el texto nos dice que hemos sido bendecidos, hermanos, totalmente en lugares celestiales. Hemos sido bendecidos en lugares celestiales. Hoy en día tal vez se usa este texto para hablar de riquezas económicas, pero el texto es claro. La bendición que hemos recibido es una bendición espiritual, dice el versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted y yo somos personas bendecidas. Somos personas bendecidas por Dios, pero no tanto por lo que usted tenga en la cartera o por lo que usted tenga en el banco, sino porque en el reino de los cielos ya Dios le ha bendecido a usted y a mí. Él ya nos bendijo. Y este texto también está en pasado, como algo que se realizó en el pasado. En la obra de Cristo, ya Él nos bendijo a nosotros. Cuando yo lo acepto, recibo esa bendición. Soy parte de su iglesia. Usted no es cualquier persona. Usted ya no está bajo condenación, dice Romanos 8. Ahora nosotros somos sus hijos. Ahora somos personas bendecidas con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuánto dicen amén? El versículo 4 nos viene desglosando esto. Quiero que usted vea la Trinidad en cada una de las diapositivas que voy a presentar. La primera está hablando del Padre, la obra del Padre. Y la obra del Padre es que Él nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús. Que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tal vez algunas denominaciones tienen problemas con ese término porque entonces dicen, pero ¿dónde está el libre albedrío? ¿Dónde queda nuestra decisión? ¿Dónde queda nuestra voluntad? Dios es tan grande que nada de eso lo detiene, hermanos. Sabe cómo escogernos y elegirnos y que tengamos libre voluntad a la vez. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Es un misterio. Dios es Dios. Ahí en teología se han discutido y unos dicen, no, como hay libre albedrío, no existe elección, no puede existir predestinación. Y los otros por acá dicen, no, como hay elección y hay predestinación, no puede existir libre albedrío. Existen las dos cosas, hermanos. Dios se las arregla para que funcionen, porque Él es Dios. Vemos decisiones personales que Dios respeta, pero su plan perfecto está por encima de la voluntad de los seres humanos. Así que
No se complique, crea lo que dice el texto, no lo razone tanto. El texto lo dice, yo lo creo. Él me bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿para qué me escogió? Para que sea salvo, siempre salvo, como enseña una doctrina que exagera este punto. Yo hago lo que me da la gana porque ya tengo la salvación. No, me escogió para que fuera santo y sin mancha. Entonces hay un propósito, hay un plan. La Biblia nos dice también, Efesios 2, 8, 9, ¿verdad? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 10 que me dice, fuimos creados en Dios para buenas obras. O sea, las obras no me salvan, pero tienen un plan y un propósito en mi vida. Fui creado para vivir en santidad. No es que con mi santidad alcanzo a Dios, no, es al revés. Él me alcanza y me da un plan y me comienza a transformar a su imagen, a la imagen de su Hijo, como vimos en semanas anteriores, para que nos parezcamos a su Hijo, para que nos asemejemos a Él, santos y sin mancha. A veces las iglesias bautistas, presbiterianas, ¿verdad?, centroamericanas han sido juzgadas o señaladas de que creen en una salvación que no se pierde, ¿verdad? Y que la salvación en un libertinaje. No, para nada. El texto me está hablando que si yo he sido elegido, he sido escogido, ¿cómo voy a vivir? Santo y sin mancha. No puede ser lo contrario. Si yo fui creado en Cristo, según Efesios 2, versículo 10, fui creado para buenas obras. Hay un balance entre las dos cosas. Un hijo de Dios va a mostrar fruto. Es tan sencillo como eso. El que no es hijo de Dios no va a mostrar frutos ni cambios espirituales porque no tiene que mostrar. Va a ser como la cizaña. Parece, pero al final de los tiempos se dan cuenta que no es, nunca fue. Como aquellos que le dijeron, ¿verdad? En tu nombre, Señor, hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios, obras. En tu nombre hicimos lo otro y lo otro. Y Él le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los, y palabra que hemos estudiado en estos días, os conocí. Romanos dice, a los que conoció de antemano. Conocer es una relación personal íntima. Ustedes hacían muchas cosas en mi nombre, pero yo nunca tuve una relación con ustedes. Nunca fueron míos. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Pero eso no significa que por lo que yo haga, yo soy de Él. Tengo que haberle recibido. Tengo que haberle aceptado. Tengo que haber entregado mi vida a Cristo de verdad. Y vamos a tocar algunas fibras de algunas ideas, hermanos. Algunos nos han enseñado que repetir una oración, nada más, ya eso me hace salvo. Repita la oración de fe. Pero si no lo hacen con fe, si solamente la están repitiendo para que usted se vaya de su casa rápidamente porque quieren que usted ya termine cuando los está evangelizando, o para que usted se quede tranquilo, eso no tiene efecto. Tiene que decirse con fe. Las personas deben recibir a Jesús no como una oración leída que nada más se la aprenden de memoria. Tiene que ser de corazón, y cuando es de corazón, el Señor entra a sus vidas. No es una repetición, como hemos enseñado. Repite esto y ya vas a tener a Cristo en tu corazón. Usted acepta a Jesús y ya todos sus problemas son resueltos. Un error en la evangelización que hemos tenido, porque mentira. Cuando yo acepté a Jesús, mis problemas no se fueron resueltos, se me complicaron algunos. Pero la diferencia es que Jesús estaba conmigo. Tal vez iba a tener esos mismos problemas, pero sin Jesús iba a ser difícil. Les he dicho de que mi mamá enfermó de cáncer prácticamente cuando yo acepté a Jesús. Y eso fue una prueba bastante difícil, que tenía que pensar, bueno, entonces, ¿cómo es esto? Más que me habían enseñado, todo va a resolverse, y no, se complicó esos años. Pero hoy entiendo que si yo hubiera llevado esa vida, hubiera pasado esa prueba sin Cristo, hubiera sido mucho más difícil. Dios no ha prometido resolver todos tus problemas. Dios ha prometido estar contigo hasta el fin.
Y en medio de ese estar contigo, por supuesto, hay milagros, hay sanidades, hay bendiciones de Dios. Pero de acuerdo a su voluntad. No sigamos a Dios por los panes y los peces, por las cosas que nos da. Sigámoslo por amor, porque el mayor milagro que ha hecho por nosotros es la salvación, la elección. Bueno, el propósito es que seamos santos, ¿verdad? Entonces, ay, pastor, entonces significa que a mí me van a poner una pared en algún lugar, no, ¿verdad? O me van a orar, no. Santo aquí es una persona que ha sido consagrada, que ha sido apartada, que ha sido limpiada. Significa que yo voy a mejorar. Existe un libro que se llama Los santos que pecan. Somos nosotros. Somos santos que pecamos. Porque hemos sido santificados por la sangre de Jesús. Porque Él nos llama en santidad, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, llamado a los santos llamados a ser santos. Hay dos tipos de santidad. La santidad que tengo en Cristo y la santidad que busco día tras día. Usted y yo tenemos que buscar ser santos. Para eso fuimos llamados. Si usted tiene problemas de carácter o de ira, pídale al Espíritu Santo que le transforme a su imagen. Si usted tiene alguna atracción hacia algo pecaminoso, ¿qué espera el Señor? Ayudarle a abandonar ese pecado. Que seamos cada día mejores. Usted no puede ser la misma persona de hace un mes, la misma persona de hace 2 meses, del año pasado. Tiene que haber cambios y los cambios lo hace el Señor en nosotros, porque para eso fuimos llamados, para ser transformados a su imagen, para ser santos y sin mancha. Sí, ¿existe alguien perfecto? No, pero esto es algo progresivo, día tras día. El versículo 5, hermanos, nos dice, ¿qué dice? ¿Qué hizo por nosotros en amor? En amor habiéndonos predestinado. En teología existen grupos que se llaman, del cual pertenecemos nosotros, entre comillas, calvinistas. Los calvinistas, digamos, son que siguen la doctrina de Juan Calvino, o del padre de la Iglesia Católica, San Agustín, que creía en el tema de la predestinación. Bueno, por ahí se cree una predestinación seca. O sea, Él me escogió y punto. No, el texto dice en amor. Romanos 8 me dice habiéndonos conocido. O sea, no es algo seco, como algunos enseñan también por ahí. Estos se iban a la perdición y Él escogió a los que Él quiso y ya. Escogió a unos y desechó a otros. No es eso lo que enseña el texto. Me dice que tuvo una intención. Me amó aún desde la eternidad. Hay una acción. No es que me escogió a unos y desechó a otros. Lo hizo en amor. Me llamó en amor. Me conoció desde la eternidad. Y eso implica, hermanos, que para Dios usted es importante. Eso implica que Dios pensó en usted. Eso implica que usted no es objeto de la casualidad y que usted no vino a Cristo por casualidad, sino que ya estaba planeado por el Señor el día que usted le recibió, el día que usted entregó su corazón. Él en amor había acomodado todas las cosas para ese día especial. En amor, habiéndonos predestinado, dándonos un destino de antemano. Eso es lo que significa predestinar, un destino anticipado. ¿Pero para qué? Hay otros que se van al extremo. Dios predestinó todo, ¿verdad? Que el pastor agarrara esto y que se cayera. Fue predestinado. Que el carro tal se golpeara por allá. Fue predestinado. Son tonterías, hermanos. Lo que Él predestinó era esto. ¿Qué fue lo que Él predestinó para nosotros? En amor fuimos predestinados para ser adoptados como sus hijos. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros fuéramos sus hijos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto, ¿de qué? De su voluntad. Él lo decidió. Y termina la primera parte de este himno. ¿Cómo termina?
para alabanza de la gloria de su gracia. Vea cómo eran los cánticos en el tiempo antiguo. Este himno tiene teología. Este himno tiene base bíblica. No quiero criticar lo moderno, ¿verdad? Porque hay unos que tienen mucha palabra y otros solo una repetidera, no tienen nada. Es la realidad. Palabra hay aquí, doctrina hay aquí, teología hay aquí, base, y lo cantaban y lo memorizaban. Cuando cantaban esto, tenían bases doctrinales en su corazón y en su mente. Y muy profundas, ¿verdad? Porque eso es muy profundo. Para ser adoptados como hijos suyos por su voluntad. ¿Cómo lo cantaban? Ni idea. ¿Qué notas usaban? Ni idea. ¿Qué instrumento lo acompañaban? Ni idea. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Aquí tenemos la obra del Padre, que entonces, en pocas palabras, ¿qué hizo el Padre? Diseñó el plan de salvación para nosotros. Nos predestinó, nos dio un propósito, trazó un plan para usted y para mí. Esa es la obra del Padre, aparte de ser el creador de todas las cosas. Trazar un plan para su vida. Usted verá si nos ajustamos a ese plan o hacemos lo que nos da la gana. Él ya trazó un plan. Ahora viene la obra de Cristo. En el mismo texto encontramos a los tres, la Trinidad operando. En la salvación operó la Trinidad, para que usted sepa. En la creación operó la Trinidad. Génesis 1:1 dice que en el principio se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Cuando Dios dijo, ¿verdad? Hágase. La palabra estaba ahí, según Juan 1:1. El Espíritu Santo estaba ahí y el Padre, los tres trabajando en la creación. En nuestra creación también trabajaron los tres. Y aquí está, el versículo 7 nos dice ya la obra del Espíritu Santo, de Cristo, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención, o sea, fuimos comprados, fuimos redimidos, la palabra redención significa rescatados. ¿Por medio de qué? Redención por su sangre. Su sangre nos compró. Su sangre pagó el precio de nuestros pecados. Fuimos redimidos por su sangre. El perdón de los pecados, dice aquí, según las riquezas de su gracia, según su grande gracia. Así que el Señor, algo que hizo por nosotros fue redimirnos. El Padre diseñó el plan de salvación, a ver si me puede entender. Y Jesús vino a liberarnos. El Padre hace el plan, Jesús lo ejecuta. Vino a liberarnos y a pagar el precio por nosotros. Pero no solamente hizo eso por nosotros. Aquí hay algo interesante en el verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda, ¿qué? ¿Qué nos dio? Usted que dice que es muy cerrado, que dice que Dios le dio sabiduría e inteligencia. Corintios trata eso acerca de la sabiduría espiritual. No es lo mismo la sabiduría secular que puede tener una persona para tomar decisiones en la vida, o la inteligencia para aprenderse un montón de libros y materias, que la sabiduría espiritual, que es la sabiduría que Dios da para que usted pueda entender las cosas de Dios, que para los demás van a ser locuras. Usted es sabio, más que un científico, porque usted recibió a Jesús. Probablemente a algunos con todo su conocimiento no les va a caber o no les va a entrar la fe tan fácilmente, a menos que Dios les llame. Pero eso es sabiduría espiritual, y también Dios nos dio sabiduría espiritual. Es más, usted puede darle consejo a muchos profesionales que tienen una vida tal vez complicada, porque usted conoce de Dios, porque usted tiene valores cristianos, porque usted tiene al Espíritu Santo. Es una persona sabia. En la vida podemos encontrar gente sabia que no ha tenido estudios, para que usted sepa. Hay gente con mucho conocimiento, pero que toman unas decisiones en la vida que uno dice, ¿dónde le quedó tanto conocimiento? Y hay gente que no sabe muchas cosas y tienen valores y saben decir buenos días cuando llegan a un lugar, son educados. Entonces nosotros decimos, ay, a los muchachos, ¿verdad? Es que no tienes educación.
Si tienen educación, pero lo que les falta son otras cosas, modales, valores, otros detalles que ya nos enseñan en los colegios y en las escuelas, que nos toca a nosotros. Amados, sabiduría espiritual Dios da a los suyos para tomar decisiones, para hacer la voluntad de Dios. Usted necesita tomar decisiones, pídale a Dios sabiduría, dice Santiago, el cual la da abundantemente y sin reproche, sin tacañería. Él tiene sabiduría para nosotros y es una sabiduría espiritual. Vea que lo que nos regala Cristo, el perdón de los pecados, nos da sabiduría espiritual, pero ¿para qué? Para conocer su deseo y su voluntad, el misterio de la salvación, versículo 9. Da a entender aquí en el versículo 9 de que Él nos reveló esta salvación que antes era un misterio, dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ese beneplácito significa deseo y voluntad. O sea que el Señor también tenía deseo de salvarnos. No solamente que se lo propuso y lo planeó, sino que también Él quiso. Hay gente que pone a Jesús como que el Padre lo mandó a la tierra a morir y Él decía, yo no quiero. Y no. Él quiso venir aquí a la tierra. Él tenía deseo de venir. Según Filipenses capítulo 2 nos dice que Él, por el gozo puesto delante de Él se gozaba en venir a morir por nosotros y en salvarnos. No fue obligado, por el deseo y su propia voluntad. ¿Y cuál era el propósito? Dice a un texto que como que nos saca un poco de qué es lo que quiere decir, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en el cielo como las que están en la tierra. En forma práctica es de restaurar todo como estuvo antes. En el Génesis, que el hombre vuelva a tener comunión con Dios como la tuvo antes. Para eso vino Jesús, para restaurar nuestra relación con Dios, para restaurar todas las cosas. Y eso lo estamos viendo en Apocalipsis. La restauración, lo vamos a ver en los últimos capítulos, de todas las cosas, los cielos nuevos, la tierra nueva, todo va a ser restaurado. A eso vino Cristo Jesús, a restaurar todas las cosas. Y lo primero era a restaurarnos a nosotros para con Dios. Nuestra relación con Dios era más importante que la misma tierra. Primero vino por nosotros, a restaurarnos a nosotros. ¿Cuánto nos ama el Padre? ¿Cuánto nos ama el Hijo? ¿Cuánto te ama la Trinidad? Que los tres trabajaron juntos para que nosotros fuésemos salvos. Y vámonos ahora al trabajo y a la obra del Espíritu Santo. La herencia del Espíritu. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, vuelvo a repetirlo, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estamos recapitulando lo que venimos hablando. Fuimos predestinados con un propósito. Fuimos escogidos con un propósito. Usted, Dios lo llamó no para calentar una banca en la iglesia, no solamente para cantar coritos, lo que es muy lindo y muy bonito, pero Dios te llamó con un propósito, con un plan, pensando en tu familia, pensando en la gente alrededor, pensando en las personas que puedes alcanzar. Dios te llamó con un propósito. Y el primero, la salvación, por supuesto. Que fuese salvo. Que fuese salvo por Él. Ahora aquí nos da el propósito. Predestinados conforme a su propósito, verso 12, otro cierre de alabanza de nuevo del himno, como dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Yo me imagino que ahí hacían los coros. Para la alabanza de su gloria. Es probable que ese era el coro o la parte que se repetía. Pero esa alabanza de su gloria, que es como se titula esta prédica, es el propósito de Dios. Dios pudo haber creado robots, hermanos.
robots orgánicos, bioorgánicos, no sé qué, ¿verdad? Que en las mañanas se levantaran y dijeran gloria a Dios, aleluya, santo eres. Y ay, qué lindo lo están adorando, ¿verdad? Yo imagino usted como robot, ¿cómo sería? ¿Verdad? Aleluya, gloria a Dios, nos postramos, ¿verdad? Pero en cambio nos creó a nosotros. Hoy no me quiero postrar. Ay, qué pereza levantar la mano. Ay, no, esa canción ya me la sé. Tenemos voluntad y Él quiso que nosotros le alabemos por voluntad y nos creó con sentido común, con deseo, con decisión. Y esa decisión llevó a Adán y Eva a cometer un error. Esa libertad que le dio. ¿A Dios lo agarró desprevenido? No, porque Él quería rescatarnos a nosotros para que ahora nosotros le alabemos por amor, por gracia, entendiendo de a dónde nos rescató. Es más, los ángeles no pueden alabar a Dios como usted, por muy lindo que canten, porque ellos no saben qué es ser liberado, ellos no saben qué es caer en pecado, a menos los ángeles caídos, ¿verdad? Que esos no tienen perdón. Usted y yo tenemos mucho por qué agradecerle a Dios. Y aprovecho eso que dije al final. A Satanás y a sus ángeles no le han dado oportunidad de arrepentimiento. Usted tiene oportunidad día tras día para ponerse en comunión con Dios, para cuando peque pedirle perdón y limpiarse con la sangre de Jesús. Eso no lo tienen los seres caídos. Nosotros sí. Su gracia, su favor, su misericordia. Y el versículo 13, amados, 13, sí. Ya se puede complicar un poquito teológicamente. En Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por si que creemos que es otro tipo de Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que estaba prometido en Joel, y ustedes fueron sellados con Él. Entonces, como pastor, a mí me enseñaron que yo tengo el Espíritu Santo, eso lo estamos viendo en el discipulado, cuando hablo en lenguas, cuando me caigo, cuando tengo una experiencia con el Espíritu, y me dijeron que yo no tengo el Espíritu Santo hasta que tenga esta manifestación. Lo siento, el texto me dice que cuando yo he creído, en el momento que me predicaron la palabra de verdad, yo la oí, el evangelio de vuestra salvación, y yo creí, fui sellado. No es invento de Vladimir, ahí está en el texto bíblico. ¿En qué momento fui sellado? Vuelvan a leerlo. ¿Y con qué fui sellado? Con el Espíritu Santo de la promesa de Joel. Pero pastor, entonces, ¿qué pasó en Hechos? En Hechos pasó un milagro, ocurrieron todas las cosas juntas. Ellos tuvieron dones, hablaron en lenguas, ¿verdad? Fueron sellados, ahí mismo fueron bautizados y ahí mismo fueron llenos del Espíritu Santo. Pero de aquí para acá, la llenura del Espíritu Santo se busca día tras día. Eso no significa, y no quiero decir que no tenga usted una experiencia y que no pueda ser lleno de una experiencia. Eso no significa que usted no pueda sentir al Espíritu Santo. Lo que quiero decir que usted lo tiene en el momento que ha creído en Él. No cuando pase algo según la denominación. Es en el momento que he creído en Él. Viene el Espíritu Santo y me sella. Y hablemos del sello. ¿Cómo son los sellos? ¿Qué característica? Ayúdenme, hermanos. Sé que está como triste el ambiente, pero no. ¿Qué característica tiene un sello? El sello no se quita. Ok. Cuando usted sella algo y lo selló mal, dañó la hoja, queda sellada, no puede borrarla, ni con corrector líquido ni nada. Queda permanente. El sello también tenía un objetivo en el tiempo antiguo. No eran como los sellos de ahora, ¿verdad? De tinta, sino que eran sellos de cera. Entonces usted agarraba, no tengo una hoja aquí, pero usted agarraba, digamos, un pergamino y en el borde lo sellaba. Ese documento tenía que llegar intacto a su destino,
Si lo veían roto, el rey mandaba matar al que andaba, había abierto esa carta. No podía ser abierta. Eso significa que llega intacto a su destino. Entonces, el sello no se quita. Por allá enseñan de que el Espíritu Santo se va cuando usted peca. Si se contrista, dice la Biblia, si se entristece, si se apaga. Pero si te va, estás listo, porque entonces estás muerto espiritualmente y no tendrías salvación. Tiene que quedar ahí porque Él tiene un trabajo de restaurarnos a nosotros y llevarnos ¿a dónde? Usted es la carta que fue sellada. ¿A dónde tiene que ir esa carta? Al rey. Tiene que ir al rey y va intacta. El sello no se puede perder. El sello se tiene. En el Antiguo Testamento sí, la gente, porque no había venido Cristo, cuando pecaba el Espíritu los abandonaba, los dejaba. Y por eso el mismo salmista David decía: ay Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque había pecado con Betsabé y se sentía mal, y el temor de él era que el Espíritu Santo se apartara de él. Saúl, el Espíritu de Dios lo había alejado y entonces se le había metido un demonio. Antiguo Testamento, Cristo no había venido para sellarnos, para que cuando usted peca, el Espíritu Santo comienza a trabajar ahí, a decirle: estás mal, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, tienes que alejarte de eso, y ahí trabaja y trabaja y trabaja hasta que usted deja ese pecado y sigue adelante. Lo que algunos llaman la conciencia es trabajada por el Espíritu Santo. Si el sello no está, ahí estamos listos, no vamos al cielo. Así de sencillo. La carta tenía que ser sellada para llegar al rey. Tenía que estar sellada y tenía que llegar intacta. Otra idea aquí, que habla del trabajo del Espíritu Santo, está en el verso 14, que es las arras de ¿qué? ¿Qué eran las arras? ¿La ha oído alguna vez? Si alguno ha ido a una boda católica, ¿verdad? Usted encuentra que ellos tienen unas moneditas y estas son las arras, pero tampoco ellos saben qué es, pero estas son las arras, ¿verdad? Que lleva a veces una niña o alguien ahí como algo simbólico. Las arras era un precio de garantía, como cuando usted va a comprar, vamos a decir alquilar, que es lo más práctico para nosotros, va a alquilar una casa. Hoy ¿qué le piden? ¿Qué le piden a usted? El famoso depósito, es una garantía. Cuando usted quiere comprar algo y no tiene todo el dinero, ¿qué le piden? Bueno, apártelo, ¿verdad? Abónelo para separarlo. Eso ya es suyo, pero se tiene que completar el pago. Es la misma idea. Una prima, no prima literal, ¿verdad? Sino una prima de manera económica. Entonces, se da la prima. El Espíritu Santo es la garantía, es la prima, es la factura, es el recibo. Y como cantaba alguien, ya no me acuerdo, que decía en vuelo directo me voy, ¿verdad? Es el tiquete de nuestro viaje, es el tiquete para poder entrar al cine, ¿verdad? Es el tiquete que nosotros tenemos. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no voy a entrar al reino de los cielos. Así como en Apocalipsis se sellan a los malvados con el 666, están los que están sellados con el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido sellados, a menos que no sea hijo de Dios. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, que es la garantía para que usted pueda entrar en el reino de los cielos. Ninguno que no tenga el Espíritu Santo va a entrar. Y pastor, ¿cómo me doy cuenta si tengo el Espíritu Santo? Porque hablo en lenguas, porque siento un escalofrío, porque tuve una visión, porque tuve un sueño. No, porque me estoy dejando controlar por Él, porque estoy manifestando el fruto del Espíritu, porque estoy cambiando, porque le acepté en mi corazón y ahora mi vida se está transformando. Ahí me doy cuenta que el Espíritu Santo vive en mi vida. Y Romanos también dice que el Espíritu Santo habla a mi espíritu si yo soy hijo de Dios. O sea, yo lo sé. El que no es hijo de Dios tiene dudas. El que no es hijo de Dios se anda arrepintiendo a cada rato y pidiendo a que Jesús entre en su corazón de nuevo porque no está seguro. El que no es hijo de Dios no ve ningún cambio en su vida. El que es hijo de Dios se da cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en él y está seguro que tiene al Espíritu Santo en su corazón. Amados, la herencia que tenemos en el Espíritu Santo
es que el Padre nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su herencia, nos ha dado garantía de nuestra salvación, nos ha dado el Espíritu Santo para que siga trabajando en nosotros. Jesús se fue, pero dejó su Espíritu. El Espíritu Santo te sigue hablando, te sigue corrigiendo, te sigue transformando hasta el momento en que Dios te llame a su presencia. Estés lo más limpio, lo más puro posible. Ese es el trabajo de Él. Él tiene que presentar a la novia, dicen otros textos, pura. Él tiene que purificarnos a nosotros, santificarnos a nosotros. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Aquí la pregunta sería si lo dejo trabajar. ¿Usted ha visto esos programas de novia? Mi esposa le gusta, ¿verdad? Ahí que están haciendo el traje y toda la cosa. Y yo, ¡ay, qué aburrido! Y usted ve que no la quiero así. Este traje no me gusta. Este traje no sé qué. Le gusta a la tipa, a la señora, perdón, pero no le gusta a la familia. Cámbiase ese. Busque uno abierto por aquí, cortado por acá. Bueno, qué dolor. ¿Dejamos al Espíritu Santo trabajar en nosotros y limpiar nuestros vestidos? ¿O nosotros le decimos a Él qué es lo que queremos ponernos? Le decimos a Él, no, esa corona no. No, yo no quiero ir de blanco, quiero ir de negro, ¿verdad? Le decimos al Espíritu Santo qué es lo que tiene que hacer en nosotros, o lo dejamos a Él como el asesor de la novia, trabajar en nosotros. Para eso fuimos sellados, para que Él siga trabajando en nuestra vida. Él no se va a ir de ti. Lo puedes apagar, lo puedes contristar con el pecado, pero Él va a estar ahí, dispuesto en el momento que tú digas, me quiero rendir a ti, Él vuelve a operar en tu vida. No apaguéis al Espíritu Santo. No podemos apagar. Déjelo operar, déjelo trabajar. Yo me preguntaba en esos programas, ¿verdad?, de vestido de novia, ¿y para qué contratan al asesor si al final ella se va a poner lo que ella quiere? No entiendo el sentido. Claro, es un show, pero ¿para qué la contratan si al final ella lo quiere de la manera que ella quiere? Interesante. Hermanos, quiero recapitular. Usted y yo fuimos escogidos para vivir en santidad. Usted y yo fuimos escogidos con un propósito. Fuimos escogidos con un plan. Ya lo vimos, el Padre trazó un plan. Fuimos creados, como lo ha repetido este himno en 3 ocasiones, pero todo el capítulo lo sigue repitiendo para que sepan. En 3 ocasiones fuimos creados para la alabanza de su gloria, o de la gloria de su gracia, como dice algunos. Usted y yo fuimos creados para su alabanza, y eso en el sentido literal. Debemos ser personas que alaben al Señor con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser. Fuimos creados para que la gente, cuando nos vea, alabe a Dios. No diga, qué terribles, qué triste. No, sino digan, yo he visto un cambio. Qué buena persona es usted, o qué buenos valores. Vean a Dios reflejado a través de nosotros. No somos perfectos, somos un espejo un poquito manchado, pero que puedan ver lo mejor de Dios en nosotros. Y no que cuando se asomen, lo que vean sean unos cachos ahí. Uy, qué susto. No, que vean a Cristo ahí, no al otro. Que vean la imagen de Cristo. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. El Espíritu está en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el trabajo que le acabé de decir que hace el Espíritu Santo? Para que no selló. El sello no se quita. El sello permanece, y el sello lleva la carta hasta el final de su destino. Vimos también las arras del Espíritu. ¿Qué eran las arras? Una garantía, una factura, una prima, ¿verdad? No prima, mi sobrina, no, sino prima de pago, de que eso ya es mío. Ya compré la casa, aunque la esté pagando. Ya vivo en la casa, aunque ya todavía la estoy pagando, como pasa con algunos. Ya viven ahí. Va a ser suya al final de los tiempos.
completamente. La salvación completa es al final, pero ya la disfruto, ya la vivo, ya tengo la factura, ya tengo la garantía, ya gozo de esa bendición desde ya. No es cuando me muera voy a gozar de la vida eterna, ya la tiene que disfrutar desde ya. Ya se le dio la factura, ya se le dio la garantía. El Espíritu Santo está como el asesor de la novia, pero esos no, para llevarla de la mejor manera y presentable ante el Padre. Llevarla limpia y pura. ¿Qué haces cuando el Espíritu Santo te dice, quita ese pecado? Te pones a discutir como esos programas de reality show. No, yo no quiero eso. O permites que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Cuando te contrista por algo que hiciste, acudes a la oración y dices, Señor, entendí que no debí decir eso. Entendí que ese comentario estaba fuera de lugar. Entendí que lastimé a un hermano, perdóname. O me endurezco, no, pero es que se lo merecía, Señor. Es que es muy terco, Señor. Y me rebelo ante el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué lado es la cosa? Ok. ¿Estás viviendo alejado del pecado conforme a lo que Jesús espera de ti? ¿Tu vida está alabando a Dios? ¿Disfrutas de alabar a Dios? ¿Eres una persona agradecida con lo que Dios te da? Valora la salvación tan grande. Vea que hemos profundizado en un tema que se supone que es simple. Y vea que la salvación tiene un montón de cositas. Hubo una elección, hubo una predestinación, hubo un conocimiento anticipado, hubo un plan de parte de Dios, está el trabajo de Jesucristo en la tierra, de redimirnos, de restaurar todas las cosas, y está el trabajo del Espíritu Santo de sellarnos, de darnos garantía y de llevarnos al Padre como debe de ser. Trabajo complejo, la Trinidad trabaja en nosotros. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo controle tu vida? Ese Espíritu Santo que está en ti si has aceptado a Jesús. Porque si no, si tú no sientes nada cada vez que haces un pecado, déjame decirte, no tienes el Espíritu Santo y tienes que arrepentirte y decirle a Jesús que venga a tu corazón. No importa la cantidad de años que tengas en la iglesia, no importa que seas hijo de quien sea, ¿verdad? Tienes que recibir a Jesús, porque si no sientes nada, tienes el corazón cauterizado o Jesús nunca vino a tu vida. No tienes el Espíritu, porque el trabajo del Espíritu es santificarte, es prepararte para llevarte ante Jesús. Le permites, perdón, ya me fui, ya me quería ir. Le permites a Él operar. Te estás dejando guiar cuando esa voz te habla, cuando el Espíritu Santo te habla a tu corazón y te dice, ayuda, colabora, sirve, perdona, haz esto. ¿Te has revelado ante ella? ¿Han oído esa voz alguna vez? Y no necesariamente una voz audible. Pero hay gente que dice que oye la voz audible y siguen igual. No sé cómo puede ser posible. ¿Has oído la voz de Dios en tu corazón? Cuando has hecho algo malo y te sientes para el gato, ¿verdad? Sientes muy mal. Espíritu Santo habla, nos contrista, nos corrige. El problema es si le hacemos caso, decimos cosas mías. Permite que Él te siga corrigiendo, porque Él te está limpiando, porque Él te está santificando, porque Él te está preparando para estar lo mejor posible ante el Padre. No se conforme, es que este es mi carácter y punto. Con esto voy a terminar. Es que Dios me hizo así. Es que el apellido Aispurúa es así. Me agarro de mi apellido. Todos nos agarramos el apellido, ¿verdad? Y decimos que somos los más terribles. Es que el apellido mío es bravo, sangre fuerte. Pero Él me predestinó, ¿para qué? Para que fuese santo y sin mancha. Significa que Él puede trabajar en mí y tiene que trabajar en mí
para quitar esas cosas feas que están en mí. No puede alguien decirme algo porque al final tengo un cosquilleo y una cosa y tengo que llamar a fulano de tal para contarle. Chisme, murmuración. Es que no lo aguanto. Es para que ore, hermano, para que ore. Hacemos un grupito y oramos por estos casos. Disfrácelo lo que sea, es pecado. Tenemos que sacarlo de nosotros. No se conforme a este siglo. Tenemos que seguir mejorando. Todos aquí estamos caminando y quitando cosas que no nos funcionan y que no nos sirven. Porque si se las deja, eso va a ser una carga muy pesada.